¿Qué hay? Hola, espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células. Estas requieren de una velocidad especial siempre que se llevan a cabo, y esta velocidad está mediada por un conjunto de biomoléculas que reciben el nombre de enzimas. Las enzimas son catalizadores, es decir, moléculas que aceleran la velocidad de una reacción química. Estas enzimas tienen la particularidad de ser específicas, es decir, que una enzima regula la velocidad de una reacción química y sobre lo que actúa se le conoce como substrato. Hay una unión enzima-substrato muy particular en la que una enzima no puede unirse a cualquier substrato, ni cualquier substrato es susceptible de ser modificado, al menos en su reacción, por una enzima. Estas enzimas también tienen la particularidad de ser muy eficientes. Ningún catalizador que se haya sintetizado de manera artificial ha resultado ser tan veloz como las enzimas, las cuales tienen una velocidad de más o menos 10 a las 7 veces más rápido que los catalizadores sintetizados artificialmente. Recordemos que las enzimas son biomoléculas. Vamos a revisar un poco de la historia de las enzimas, que no es para nada nuevo, viene estudiándose desde el siglo XIX. La existencia de los catalizadores biológicos fue descrita por primera vez a comienzos del siglo XIX en estudios acerca de la digestión de la carne por secreciones del estómago y la conversión del almidón en azúcar por la saliva. Entonces ambos son procesos enzimáticos, tanto la digestión de la carne como la conversión del almidón en azúcar por efectos de la saliva. Para el año de 1835, la primera teoría general sobre la catálisis química fue publicada por Berzelius e incluía un ejemplo de lo que hoy conocemos como una enzima. Esta era la diastasa de la malta, señalando que la hidrólisis del almidón se catalizaba más eficientemente por esta diastasa que por el método ya conocido hasta ese momento, que era por adición de ácido sulfúrico. En 1860, Louis Pasteur propuso que la fermentación del azúcar para transformarse en alcohol era inducido por ciertos catalizadores biológicos, razón por la cual los enzimas fueron llamados inicialmente fermentos. Pasteur supuso que dichos catalizadores se hallaban unidos de modos indisolubles a la estructura de las células de la levadura, por lo que no podían actuar fuera de estas. En 1877 se utiliza por primera vez la denominación enzima. 1897, Buckner consiguió extraer de las células de la levadura las enzimas que catalizaban la fermentación alcohólica, demostrando que estos pueden actuar independientemente de la estructura celular. Este hecho permitió estudiar in vitro la actividad y propiedad de las enzimas, aislarlos en estado puro y analizar su composición. En 1926, Somers aisló una enzima, la ureasa, en forma cristalina pura y demostró que los cristales estaban formados por proteínas. Desde el año 1930 a 1936 e incluido a la fecha, se han aislado de forma cristalina diversas enzimas, quedando establecido de modo definitivo la naturaleza proteica de estos catalizadores biológicos. Desde entonces se han identificado varios miles de enzimas diferentes, habiéndose aislado muchos de ellos en forma cristalina. En el mismo periodo, Halden expuso la idea de que las enzimas establecen interacciones débiles con el substrato para distorsionarlo y catalizar así su transformación. Esta idea resultó capital para el moderno conocimiento de la acción enzimática. Esta idea que proponía Halden resultó ser muy importante. Él decía que cuando una de las enzimas se unía al substrato, este cambiaba su forma de alguna manera, pudiendo así acelerar la velocidad de la reacción química. En la actualidad, se considera que con la excepción de un reducido grupo de moléculas de RNA con propiedades catalíticas, las enzimas son proteínas y como tales exhiben todas las propiedades inherentes a este grupo de biomoléculas. Los pesos moleculares de las proteínas enzimáticas oscilan desde unos 12.000 daltones hasta 1.000.000. En muchos casos, las cadenas polipeptídicas de la proteína enzimática son suficientes para que ésta desarrolle su actividad catalítica. En otros, se hace necesaria la participación de un compuesto químico adicional, de naturaleza no proteica, denominado cofactor. Entonces, algunas enzimas son capaces de actuar por sí mismas
pero otras requieren de la participación de otros compuestos químicos denominados cofactores. Los cofactores tienen la característica de no ser de naturaleza proteica. Vamos a revisar un poco la estructura de las enzimas. Dado que las enzimas son proteínas, presentan todos los rasgos estructurales y propiedades químicas que caracterizan a estas biomoléculas. Se ha podido comprobar que los enzimas o las enzimas pierden su actividad catalítica cuando sufren desnaturalización por efecto de los mismos agentes que afectan a todas las proteínas. La conformación tridimensional nativa intacta de la proteína enzimática resulta indispensable para que ésta desempeñe su función. Además, las enzimas, al igual que otras muchas clases de proteínas, presentan un centro activo, a través de las cuales interactúan con las moléculas de ligando. Entonces, las enzimas presentan un centro activo por el cual actúan con su ligando, que en el caso de las enzimas o de la enzimología se llama substrato. Tanto la enzima como el substrato tienen un acoplamiento espacial debido a que ambos tienen formas complementarias, tanto físicas como químicas. La actividad catalítica, como el elevado grado de especificidad química que presentan las enzimas, reside en esta interacción específica entre la enzima y el substrato. Hablemos un poco del centro activo. El centro activo es una cavidad existente en la superficie de la enzima, que está forrada interiormente por una serie de restos de aminoácidos. Por regla general, los aminoácidos que forman parte del centro activo no se encuentran contiguos en la cadena polipeptídica, sino ocupando posiciones a veces muy alejadas en la misma. El hecho de que estos aminoácidos coincidan próximos entre sí sobre el centro activo no es más que una consecuencia del plegamiento característico de la cadena polipeptídica, es decir, de la conformación tridimensional nativa de la proteína enzimática. Puede resultar útil, aunque no siempre posible, distinguir entre los aminoácidos que forman parte del centro activo dos categorías. Aquellos que son aminoácidos catalíticos, que son uno o más aminoácidos cuyas cadenas laterales R poseen unas peculiaridades químicas tales que los facultan para desarrollar una función catalítica. Y aminoácidos de unión, que son los aminoácidos cuyas cadenas laterales R poseen grupos funcionales que pueden establecer interacciones débiles, como puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y otras. Entonces recordemos que la estructura primaria de una proteína, en este caso de una proteína que es una enzima también, es la secuencia de aminoácidos que la conforman. Dentro de esos aminoácidos, algunos van a constituir el centro activo. Normalmente no están uno seguido del otro, sino están separados en diferentes posiciones a lo largo de la secuencia primaria. Pero cuando estos se pliegan, se encuentran juntos en una cavidad donde están todos esos residuos de aminoácidos. Recordemos que tenemos dos tipos de residuos de aminoácidos en esa cavidad a la que se le denomina centro activo. Aquellos aminoácidos que tienen una función catalítica y aquellos aminoácidos que tienen una función de anclaje. Las enzimas actúan de acuerdo con los mismos principios generales que los demás catalizadores. Aumentan la velocidad de las reacciones químicas combinándose transitoriamente con los reactivos, de manera que estos alcanzan un estado de transición con una energía de activación menor que el de la reacción no catalizada. Hay que destacar, sin embargo, que las enzimas son mucho más eficaces que cualquier catalizador artificial. Se ha podido comprobar que el aumento de velocidad que producen son de entre 10 a la 7 y 10 a la 14 veces la velocidad de reacción no catalizada. La actividad molecular, es decir, el número de moléculas de substrato transformadas por una sola molécula de enzima por minuto de distintas enzimas, oscila entre unos pocos miles y varios millones de moléculas de substrato por minuto. Entonces, ¿cómo consiguen las enzimas aumentos tan espectaculares en la velocidad de la reacción química que catalizan? Medir la velocidad en la que actúan las enzimas no resulta tarea fácil. De hecho, hoy en día existen múltiples métodos para medir la velocidad en la que actúa una enzima sobre el substrato. Sin embargo, uno de los métodos clásicos para medir la velocidad de las enzimas se lo debemos a Leonard Michaelis y Maud Menten, quienes idearon un método para medir la velocidad en función del substrato que se producía o en función de la enzima disponible en una reacción química.
A este conjunto de herramientas para medir la velocidad de una reacción química se le conoce como cinética enzimática. Cuando se mide la velocidad inicial de una reacción catalizada enzimáticamente, se observa que para concentraciones de substrato bajas, la velocidad de una reacción es proporcional a dicha concentración, como ocurre por lo general para las reacciones catalizadas no por enzimas, sino por catalizadores artificiales. A medida que la concentración de substrato aumenta la velocidad de reacción, esta deja de ser proporcional. Con un aumento posterior a la velocidad de reacción, llega a ser totalmente independiente de la concentración del substrato y se aproxima asintóticamente a un valor máximo que es característico de cada enzima y que se conoce como velocidad máxima. Se dice entonces que la enzima se haya saturado por el substrato. La concentración del substrato a la cual la reacción alcanza la mitad de su velocidad máxima se conoce con el nombre de Km o constante de Michaelis-Menten. Cuando se está llevando a cabo una reacción química y se aumenta la cantidad de substrato, pero este está en bajas concentraciones, a medida que aumenta el substrato, aumenta la velocidad de reacción. Sin embargo, en las reacciones catalizadas por enzimas, llega un momento en que no importa cuánto substrato yo ponga, ya va a haber una velocidad máxima. A esto se le conoce como velocidad máxima de la enzima. La cantidad de substrato que es suficiente para llevar a la mitad de la velocidad máxima se le conoce como Km o constante de Michaelis-Menten. La Km resulta ser característico de cada enzima, pero además indirectamente constituye una medida de la afinidad que cada enzima tiene por su substrato. Es decir, Km bajas me indican una alta afinidad de la enzima por el substrato, en tanto Km altas me indican poca afinidad o menor afinidad de la enzima por el substrato. El efecto de saturación de la enzima por el substrato condujo a los investigadores de la cinética enzimática, incluso antes de que se conociera la naturaleza proteica de las enzimas, a formular varias hipótesis, algunas de ellas hoy corroboradas. Una de ellas es que la enzima y el substrato se combinan de modo transitorio para formar el complejo enzima-substrato. Las enzimas, además de ser unos catalizadores muy eficientes, presentan un alto grado de especificidad química, es decir, son capaces de inducir la transformación de un solo tipo de molécula y no de otros que también se encuentran presentes en el medio de la reacción. Una enzima es capaz de discriminar entre dos sustancias que potencialmente podrían actuar como substratos. La especificidad de las enzimas reside en la complementariedad estructural, así que aquellos potenciales substratos que por falta de acoplamiento espacial, tanto físico como químico, no puedan acceder al centro activo de la enzima, no podrán ser transformados por él. Existe una complementariedad, tanto física como química, entre la enzima y su substrato. Pero recordemos que a veces no es necesario que todo el substrato se acople a la enzima, sino solamente una pequeña parte de él, conocido como grupo determinante de la posición. Vamos un poco a nomenclatura y clasificación de las enzimas. Inicialmente se designaban las enzimas añadiendo el sufijo asa al nombre del substrato o bien una palabra que describe su actividad. Por ejemplo, la ureasa catalizaba la hidrólisis de la urea. La arginasa catalizaba la hidrólisis del aminoácido arginina. Y la DNA polimerasa catalizaba la síntesis del DNA. Sin embargo, a medida que el número de enzimas conocidos iba aumentando, este tipo de nomenclatura comenzó a revelarse poco operativa y en ocasiones ambigua, por lo que se ha adoptado una clasificación sistemática elaborada por la Comisión Internacional de Enzimas, reunida a tal efecto. El nuevo sistema divide a las enzimas en 6 clases principales, cada una de las cuales se divide a su vez en subclases y estas en subclases, atendiendo al tipo de reacción catalizada. Cada enzima es designada de tres modos. 1. Nombre recomendado, generalmente corto y apropiado para su uso habitual. 2. Un nombre sistemático que identifica la reacción que cataliza. Y 3. Un número de clasificación, que se emplea cuando se precisa una identificación inequívoca de la enzima. Veamos, por ejemplo, el de la enzima que cataliza la siguiente reacción.
Adenosin trifosfato más creatina igual a adenosin difosfato más fosfocreatina. El nombre recomendado es creatinsinasa o quinasa. El nombre sistemático es la ATP creatin fosfotransferasa y el número de clasificación es EC2.7.3.2. El número de clasificación AC es la abreviatura de comisión de enzimas. El primer dígito indica la clase a la que pertenece la enzima. En este caso, la clase es transferasas. El segundo dígito indica la subclase, fosfotransferasas. El tercer dígito, la subclase, fosfotransferasas, con grupo nitrógeno como aceptor. El cuarto dígito identifica inequívocamente a la enzima en cuestión. Ya comenzamos a hablar de las clases de enzimas que hay, pero ni siquiera hemos mencionado cuáles clases hay. Existen 6 tipos diferentes y las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Aprenderse estos nombres de repente puede resultar complicado, por lo que se recomienda que hagan una mnemotecnia que les funcione a ustedes. Yo, por ejemplo, utilizaba la siguiente. Otra historia de líos, iso, ligármela. Otra, aquí hay como 2 enzimas, ¿no? Oxidorreductasa y transferasas. Historia, pues a mí me recuerda a las hidrolasas, de líos, las liasas, isomerasas, ligármelas, pues las ligasas, ¿no? Entonces otra historia de líos, ligármelas. Hay un montón de mnemotecnias, utilicen la que a ustedes les funcione. Y pues bueno, hemos llegado a el final de esta parte del video. Esta es la primera parte de una serie de videos sobre enzimas. Entonces vamos a hablar en un futuro sobre los mecanismos de acción de las enzimas, mecanismos de división de las enzimas, además de las clases, subclases y subclases de las enzimas, es decir, la nomenclatura que se aplica a estos. Vamos a ver algunos ejemplos en particular de enzimas que afectan a sustratos y las funciones biológicas que estas cumplen sobre las células y los seres vivos en general. Espero que hayan disfrutado este video. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente. Mi nombre es Francisco Hernández. Bye bye.